La verdadera oportunidad con la inteligencia artificial se materializa cuando la usamos para resolver problemas reales. Pero eso requiere que alguien que tenga un conocimiento experto en un dominio de conocimiento, en una industria, en un entorno, toma esta inteligencia y la apropia y empieza a construir y empieza a experimentar y a cacharrear, a probar, a investigar. Entonces es cuando empiezan a surgir chispas de innovación, chispas de algo nuevo. Cuando sucede un eureka y dice alguien, por fin pude construir algo con mis manos que da solución a un problema gigante desde una perspectiva que yo ni siquiera me había imaginado. Esa es la oportunidad de la inteligencia artificial. Y hoy está con nosotros Adriana Vergara. Adriana es abogada y además de ser abogada es emprendedora. Con sus propias manos empezó a entender qué podía construir con inteligencia artificial, cómo podía usarla para resolver un problema gigante, un problema importante y trascendental que hay en nuestro país y en muchos otros. Es una conversación espectacular. Y esto es Conversaciones de Inteligencia Artificial. Adri, ¿qué fue lo que pasó en la oficina de copyright de los Estados Unidos? Échame el chisme. Lo que pasó, el chisme, una bomba, literalmente. Y una bomba porque 24 horas después, o sea, fue la decisión más evidente de la Tierra, Dani. La directora del copyright sacó unos lineamientos en donde decía básicamente que el uso justo de la IA no daba para piratear los más de 4 millones de libros que se han pirateado con la inteligencia artificial para entrenar los modelos. O sea, justo lo contrario de lo que fallaron a favor de OpenAI contra el New York Times y un montón de otros más, ¿cierto? Que dijeron, no, usted tranquilo. Justo. Y ahora todo lo contrario, eso es lo que dijo la vieja. ¿Y qué pasó? Palabras más, palabras menos. Y eso generó una bomba nuclear. Bueno, ¿te imaginas la bomba nuclear que pudo haber generado Con Trump. para las grandes industrias tecnológicas esta explosión que se generó a partir de? ¿Sabes por qué? Hay más de 33 demandas en Estados Unidos de autores, periodistas, dueños de documentos, creadores que se han sentido atropellados con la IA, porque han sentido que les han pirateado sus obras y que nada, sus obras o extractos de ellos aparecen dentro de los entrenamientos de estos modelos. Entonces, esto abre una puerta gigante y están del cuello los jueces ahora, porque ¿qué van a hacer? Imagínate, ¿qué van a hacer? Ignorar el precedente de la copyright. O sea, decir literalmente los que lideran y los que sientan precedente en temas de propiedad intelectual en Estados Unidos que sacaron un lineamiento súper claro. Entonces los jueces van a hacer así simplemente porque Trump decidió sacar a la que literalmente expide este lineamiento. O sea, la directora, 24 horas después de haber hecho 24 eso, horas. Voló. La echaron. Y el precedente sigue en firme, el lineamiento sigue en firme y hay decisiones que siguen en proceso. Entonces los jueces van a tener que tomar básicamente una postura. O están del lado de Trump y de las grandes tecnológicas, o definitivamente dicen, esto no es un uso justo porque usted utilizó básicamente mi obra, el contenido, y usted tiene que compensarme. Es que ese es el trasfondo de la directriz. Claro. Si bien usted está utilizando, pirateando, usted está adaptando su sistema de IA, su modelo, con cosas que no son suyas, amigo, pida permiso siquiera. Y si no va a pedir permiso, y si ya causó un daño, pague. Compense porque usted está llenando, facturando. ¿Tú supiste eso de Facebook, que se dieron cuenta que en algún momento dado le dijeron a Mark Zuckerberg, oiga, podríamos entrenar a Llama, que es el modelo open source de Meta, podríamos entrenar el modelo con este montón de libros, pero es que están protegidos, tienen copyright. No, métalos. Y al final se supo que ocurrió así, tal cual.
Exactamente. Y el lineamiento de la oficina de copyright, según pues, la directora que la sacaron, fue: eso no se puede. Ahí no aplica el uso justo que supuestamente beneficia a millones y al bien común, porque está dejando por fuera a los creadores. Lo quiso hacer bonito, lo quiso hacer lindo, pero ese es el mensaje subliminal detrás de ese alineamiento. O sea, la Copyright Act, que es la norma que regula todo el tema de propiedad intelectual en Estados Unidos, no le atribuye, digamos, autoría a toda la invención generada por la IA, y tampoco pone límites claros al uso y entrenamiento de modelos, porque por supuesto es una norma viejísima que no tiene tono con la realidad que está viviendo el mundo con el tema de la IA. Ok. Pero lo que está sucediendo es que los jueces, tribunales y órganos autorizados para hablar de propiedad intelectual en Estados Unidos tienen que poner un límite al tema. Entonces lo han empezado a hacer lentamente. El punto es que pusieron en jaque a todas las decisiones que vienen en curso. Claro, exacto. Es que En ya jaque total. en camino ya vienen muchas cosas. Oye, y con este tema de regular precisamente los datos con los que se entrenan estos modelos, para decirles: respete que esto no salió de la nada, esto tiene sus autores y está perfecto, pero cuando ya el modelo empieza a generar lo nuevo, ¿cierto? Porque son modelos generativos, empiezan a generar lo nuevo. Entonces ahí viene el otro tema. ¿Quién es el propietario, el que tiene los derechos de todo esto que está ahora generando la IA? ¿Y ahí qué? ¿Cómo estamos en eso? Te voy a decir que ese es uno de los puntos más complicados, y ese es el reto que tienen los jueces. Yo te puedo decir aquí cualquier teoría respecto de mi opinión sobre ese punto, y depende de qué lado estés. Si eres autor, si eres creador, obviamente el entendimiento es: esa creación es mía, porque la base de esa creación la hice yo, no la hiciste tú. Entonces tú utilizaste mis ideas para generar algo nuevo, no me importa. Es sobre la base de mi conocimiento y eso me pertenece. Entonces esa es la posición del autor. La posición del tribunal, bueno, puede ser un uso justo, porque definitivamente si la base es suya. Pero ¿Qué es la base? La base es el conocimiento base con el que se entrena la IA para generar el resultado. Ok. Pero otra cosa es que la IA cree cosas nuevas a partir de su conocimiento base. Usted puede decir la Tierra es plana, y ese es su conocimiento, ese es su esencia. Pero si la IA, con respecto a ese conocimiento, transforma toda esa cosa en otra idea, ahí vamos a hilar súper delgado. Es que es como nosotros los humanos, ¿no? Nosotros nos nutrimos de una gran cantidad de información y luego generamos cosas que algunas veces se ven genuinas, originales, pero en el fondo son el resultado de todo un proceso de aprendizaje y de haber conocido de otros autores, artistas, estudios que uno haya hecho. Entonces, también como puede ser similar la perspectiva cuando hablamos de los modelos de inteligencia artificial. Pero aquí en Colombia, ¿qué hay sobre eso? Hay ya precedentes en donde se le haya rechazado o aceptado una adjudicación de derechos de propiedad intelectual a alguien que haya dicho: hice esto con inteligencia artificial. Todavía conocidos, o sea que así modo chisme, todavía no hay en Colombia. Que yo conozca casos puntualmente de solicitudes de patentes en donde se las hayan negado textualmente porque fueron generadas por una IA o que está dentro del proceso de autoría una IA. Pero si hay un loco, porque ese señor está loco, perdón, pero es un tipo súper brillante, es Stephen Taylor. El tipo en Estados Unidos, y vuelvo a Estados Unidos porque es nuestro referente, este tipo, que es un científico y es tecnológico, tiene una empresa, pero tiene en particular un desarrollo que le llama Davus, y que en teoría es una IA que hace cosas solo. O sea, genera cosas de manera autónoma sin necesidad que nadie esté ahí metido. O sea, Sin intervención prompts. humana, sin prompts, sin nada. Uno de las creaciones que hace la IA es generar envases térmicos de manera autónoma, entre otras creaciones. Entonces, el hombre más bien
se ha propuesto sentar un precedente en el mundo para que el mundo le dé la razón, básicamente. Porque como el mundo no estaba preparado para esto, las leyes en el mundo simplemente dicen: el que no sea humano no es autor de nada. Entonces el hombre lo que quiere es desmitificar eso. Entonces tiene más de 22 demandas en el mundo, imagínate. El tipo se ha metido en esa vaca loca de pedir patentes sobre su desarrollo para que le reconozcan autoría a la IA. En Estados Unidos las ha perdido todas por la ley de copyright. En el Reino Unido también las ha perdido, en Inglaterra. ¿Pero sabes dónde ganó? Suéltala. Sudáfrica. Pero es que en Sudáfrica fue como una forma súper rudimentaria de presentar esa solicitud de patente. El tipo imprimió una hoja, o sea, un formatico que hay que presentar ante la oficina de patentes de Sudáfrica, y llenó a mano la solicitud y se coló entre las miles de solicitudes que se presentan en el día a día y pasó. O sea, en el único lugar del mundo donde él consiguió una patente fue en Sudáfrica. Adri, yo estoy, la verdad, muy intrigado con esta experiencia tuya que has empezado a adquirir para construir con inteligencia artificial. Porque algo que me gusta mucho promover es la adopción de esta tecnología, ¿no? Y eso implica muchas cosas, muchas aristas, desde entender un poco cómo funciona, entender mucho más, aprender a programar, aprender a utilizar las herramientas de vibe coding, tal vez meterse después mucho más, pero en última, cualquiera de las cosas que se intenten hacer tienen que tener un propósito, un para qué, un caso de uso. Y ese caso de uso es el que finalmente es el que jalona a alguien a hacer algo, a aprender y adoptar. Y en tu caso, eres una persona, eres una abogada que se metió a entender más a fondo esta tecnología, a empezar a construir, a identificar esas piezas del Lego y a ver cómo las armo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la motivación principal para empezar a reconocer esas piezas del Lego para resolver qué problema? Entonces, tengo que contestarte como pensando un poco qué me llevó a ese punto. Lo primero es que el derecho, en estricto sentido, a mí me parecía aburridísimo. Aburridísimo. Yo no le encontraba razón de ser. Literalmente escondí la tarjeta profesional para que mi mamá no me matriculara en la universidad, porque ella fue abogada, entonces... La tarjeta de identidad. De identidad. Ok. O sea, en ese Para momento... que no tenga cómo registrarte allá. Claro, para que no me tuviera, para que no fuera a registrarme en la universidad, porque yo quería hacer muchas otras cosas, pero no quería estudiar derecho. Uh-huh. Pero bueno, era lo que había y definitivamente me metí, me fue bien, pero yo no sentí conexión profesional nunca con nada de lo que hice. Bueno, más o menos. Intenté buscar mi Ikigai en distintas formas. Y ya nos pusimos profundos. Ya nos pusimos reflexivos. Ok. Pero hice muchas exploraciones, trabajé en la Corte Constitucional con temas de jurisprudencia, sentencias y todo lo que tenía que ver con derechos fundamentales, derechos humanos. Estudié derechos humanos y derecho internacional humanitario. En algún momento dije, esto no sirve para nada, porque solamente quedó en mi corazón y en buenas intenciones. O sea, tuve como un crush ahí como... Oh. Seguí como explorando. Yo quería encontrar algo que me conectara, que me generara esa adrenalina que yo necesitaba, pero con propósito. Entonces estudié medio ambiente, hice una maestría en medio ambiente, porque había empezado a meterme en el mundo de la infraestructura de transporte. Uh-huh. Y en ese mundo fue que me empecé a conectar un poco más. Fui directora de control fiscal, eso me pareció aburridísimo, porque yo necesitaba ver que las cosas ocurrieran, y me parecía que ahí no ocurrían las cosas. Sí. O sea, la parsimonia profunda en todos los procesos. Entonces, en infraestructura, y ahora te lo voy a conectar con la tecnología y con el problema. Ok. Sí, estoy tratando de encontrar ahí la conexión. Exacto, pero ahí voy. No te preocupes que voy en el camino. Tranqui, dale. En infraestructura, yo veía las cosas pasar. Uh-huh. El puente, la carretera, y qué emoción. Que lo que tú hicieras tuviera un propósito. Entonces yo coordinaba la estructuración legal de procesos para que eso sucediera.
en distintos modos, carretero, portuario, ferroviario. Y lo que ocurría es que esos proyectos que yo quería que se hicieran realidad, porque empecé a encontrar mi Ikigai, por fin dije, el derecho de infraestructura, esto es lo que me va a conectar con el medio ambiente y va a conectar como esa pasión que yo tenía. Aparte que me aburría cada 2 años de lo que hacía, yo no podía concentrarme en un solo espacio. Por fin lo encontré, pero algo más grande que yo se puso como una barrera ahí en la mitad. Y es que esos proyectos que yo necesitaba ver hechos realidad no ocurrían. Y me empezaba a frustrar porque mi conexión con este punto era que las cosas pasaran. Que la carretera, que el puente, que todo ocurriera, que la comunidad quedara feliz, que el Estado pudiera entregar, digamos, esa obra. Ujú. Y no pasaba. Y ahí nace esa conexión, por así decirlo, con intentar resolver el problema ambiental. ¿Qué los frenaba? Los trámites ambientales. Ese era el stopper. Proyectos de más de $2 millones. Frenados, El más chiquito. ¿Frenados cuánto tiempo? 1, 2, 3, 4 años. ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Pensé que ibas a decir meses. Años. ¿Por trámites? Trámites ambientales. Es Ok. increíble. Plata había, gente había, buenas intenciones había, Okay. pero los trámites ambientales, porque se hicieron mal los estudios ambientales a la hora de estructurar el proyecto, porque el relacionamiento con las autoridades se volvió muy complejo y con las comunidades, porque no se midió bien el impacto, no se tenía clara la zona de influencia. Puede que Mejor sea dicho, un área protegida. exacto. Entonces, de pronto aparece una comunidad técnica a 150 kilómetros, pero apareció. De pronto aparecieron 3 ríos que no se tenían ¿Y previstos. ese problema cómo se soluciona? ¿Tiene solución? Nada, sentarse a llorar, ¿no? Sentarse a llorar. Entonces hasta ahí llegó tu Ikigai. Sentarse a llorar y mi Ikigai dijo, hasta aquí fue. Me faltó la parte de que se hicieran realidad las cosas. Entonces, pasó algo muy interesante y por eso fue que se conectó todo lo anterior. En un proyecto que era la Contribución Nacional de Valorización en la ANI, había que cobrar la valorización de uno de esos grandes proyectos que se había hecho. Iban a llegar 1 millón de solicitudes a la ANI y no había personal, no habían abogados para responder esa cantidad de recursos. Habían 3 gatos. Habían 2 gatos. O sea, no 3. 3 es mucho. Y a mí no se me ocurrió. Yo lo venía usando desde que salió ChatGPT, pero yo me sentía como haciéndole trampa al sistema cada vez que lo usaba, porque yo sentía que más de 4.000 personas a mi alrededor no sabían que eso existía, yo lo tenía como el secreto mejor guardado, hasta que lo saqué. Y dije, oigan, ¿y por qué no hacemos una herramienta de IA generativa para solucionar toda esta locura de la valorización? Hacemos respuestas estructuradas y avanzamos con la IA generativa para poder descongestionar esto. Fue un proceso de evangelización, después de 1 año se logró, me pararon bolas, estructuré el proyecto, se contrató a quienes lo iban a hacer y bueno, ellos siguen con su película, pero yo renuncié y dije, necesito encontrar cómo se conecta mi Ikigai, el que quedó allá en el más allá perdido, El que quedó llorando en medio de los trámites. Quedó con una depresión profunda. ¿Cómo lo conecto con este tema de la tecnología que me parecía una locura? Se me ocurrió poder generar una herramienta o pensar en una solución que transformara la forma en cómo accedíamos a ese cuello de botella regulatorio, normativo, de trámites, y que en un solo lugar pudiéramos encontrar todo y que la IA nos ayudara a hacer esos diagnósticos ambientales tan locos, para que las empresas supieran qué hacer antes de meterse en la vaca loca de un proyecto de estos y adicionalmente tuvieran un conocimiento en un solo lugar de ese mundo infinito de información que existe en Colombia. Pero espérate, hasta ahí lo que me estás diciendo es que ibas a reemplazar el trabajo del abogado o la abogada que era la encargada de hacer eso para esa empresa de infraestructura. Nunca. Entonces, porque nadie va a reemplazar a nadie. Entonces, pero el que no se monte en el bus se va a autoexcluir. Pero es que esto que tú estás diciendo es lo que esa persona, en teoría,
hace es el análisis de toda esa regulación, trámites para dar un concepto si sí o si no. Esa persona va a seguir haciendo lo mismo, pero no se va a demorar 4 meses, se va a demorar un día, porque en un día Perfecto. va a tener resuelto, le va a quedar tiempo de sobra para acostarse a dormir si quiere. O sea, para hacer más trámites. Para hacer más trámites. Okay. Las empresas, cuando se den cuenta de esto, que se han empezado a dar cuenta, nada, esa persona que le va a rendir más el trabajo y que lo va a hacer mejor porque no se va a equivocar en el proceso de tener claro qué normativa, qué regulación, qué trámite le pega al proyecto desde una lógica integral y presenta bien un estudio ambiental ante una autoridad. ¿Qué va a pasar? No le van a devolver el estudio, que ya está ocurriendo, que se los devuelven un montón porque no les queda bien hecho. Se ahorran costos, tiempo, el proyecto puede avanzar. O sea, todas las lógicas empiezan a conectarse a partir de... Ok, pero entonces sí quisiera entender mejor. ¿Cómo realmente sucede? ¿Cómo se materializa esa conexión? O sea, ¿cuál es el problema que hace que la persona se demore tanto? ¿Y cómo es que ahora con esto pues se demora menos? Hay varios problemas, pain points. El primero es que hay excesiva regulación y fluctuación regulatoria en Colombia. Entonces, para tú hacer un proyecto, supongamos, quieres poner un bloque para construir tu casa. Si tú tienes un impacto al medio ambiente o una huella que dejes con ese proyecto que quieres hacer, necesitas reunirte o relacionarte con un trámite o una autoridad ambiental. Desde ese punto, tú empiezas a intentar entender qué tienes que hacer para poder hacer tu casa y que no te multen, te sancionen, te clausuren la obra. Y ya ahí partimos de un problema. Como hay tanta información, normas, trámites, regulación, decretos, resoluciones, formatos, no se tiene claridad qué hacer. Okay. O quien tiene claro qué hacer, como hay tanta información que tú tienes que abrir 100 pestañas en tu computador para saber qué cambió y qué no, tiene que someterse a un proceso de entender qué derogó a qué modificó a qué, porque tiene que presentar un proyecto. Entonces, si tú presentas básicamente tu solicitud en base a una regulación derogada, inexistente, que fue modificada, te la van a echar para atrás. Okay. Si no la presentas completa, te la echan para atrás. Si la presentas mal organizada, también. Oye, entonces, lo que haría esta tecnología es acelerar todo ese proceso, ¿no? De explorar toda la regulación vigente, correlacionarla y emitir lo necesario, así pequeñito y condensado, que le sirve al profesional del derecho para emitir un concepto. Básicamente eso es lo que haría. Es lo que primero haría. ¿Y luego qué? Entonces, emitir diagnósticos ambientales claros, precisos, aterrizados a la realidad y a la normatividad, ¿sí? Que todo esté súper ok, que todo esté adaptado a lo que hay 2025 ya, y que no tengan que abrir 300 pestañas para poder hacerlo. Pero mira, perdón que te interrumpa aquí, Adri, pero es que eso que acabas de decir es súper poderoso porque no aplica solamente para regulación ambiental, sino para todo. Estamos en mercados ultra regulados como el de la banca, salud, un montón. Y toda esta gente tiene que estar muy pendiente del compliance regulatorio y eso deriva una cantidad interna de proyectos. Si tienen algo que les dice en todo momento qué es lo que debe cumplirse o cuáles son las normas con las que tienen que estar compliance, pues eso es increíble. Es increíble y yo siento que se abren una cantidad de oportunidades en muchas áreas del derecho para poder aterrizar realmente el cómo, ante quién y con quién y los impactos que genera cada una de las actividades que tienen relaciones jurídicas. Yo me metí con el tema ambiental porque lo sufrí, lo viví, estudié y me gustaba mucho el tema y viví mucha frustración porque esto no avanzaba. Pero hay unos complementos que da la tecnología y no solamente es tener el corazón de este problema resuelto, que es la data en un solo lugar, autoridades en un solo lugar, información en un solo lugar, actualizada en tiempo real, sino que tú con la misma tecnología puedes hacer un montón de cosas, no te la puedes imaginar. Bueno, tú sí, porque eres súper técnico. Yo, mi máximo conocimiento en tecnología era OneDrive. Ahora
intento a partir de esta revelación divina que tuve ver cómo lo conecto. Y si tú tienes data organizada ambiental, diagnósticos claros, pero si adicionalmente le metes automatización documental, y esto es que puedas llenar en tiempo real esas plantillas infinitas en donde más de 10 personas le meten la mano y tienen un grupo de WhatsApp en donde se pasan el pedazo para meterlo en el Word Online y que no quede mal. Ay, Con que es un karma. tú solamente tengas resuelto eso en un solo lugar, que al lado tengas el agente que te diga qué hacer, pero que adicionalmente puedas trabajar de manera conjunta con tu equipo y que la misma IA te diga, oye, por aquí no es, le estás metiendo una norma que no existe, le estás metiendo un procedimiento que ya se derogó, amigo, te lo van a devolver, pero que tengas ese complemento y que entregues un documento integral para que la autoridad, que ya se demora una vida, 284 días hábiles para el permiso más básico en Colombia. Se demora una autoridad para decirte está mal. Ay, O no. sea, ¿Cuánta te gente puedes daría lo que fuera por tener un sistema que le haga esto, no? Y O tú no te sea, imaginas que en Colombia hay más de 6.500 empresas, solo en Colombia, que tienen relacionamiento con autoridades ambientales. Porque lo que tú menos te imagines necesita un trámite ante una autoridad ambiental. Y esa gente o le toca contratar freelance o tiene equipos base, pero definitivamente tiene muchos problemas alrededor de la forma en cómo están funcionando estos procesos al interior de las empresas. Y ni qué decir de las autoridades ambientales. No es su culpa, es un proceso de transformación tecnológica y de modernización, de evangelización que tiene que hacer el Estado. oye, suena muy chévere. En teoría suena chévere. ¿Tú qué hiciste? Ok, el case ha sido un proceso de prueba, error, entendimiento, Aprender a programar en llanto, Python. Scratch, aprender a programar en Python, porque el proceso empezó conmigo misma y con nadie más. Porque en mi entorno, cero tecnológico y cero de emprender, digamos, todo el tiempo asociado al sector público, cuando yo salgo con esta idea, yo empecé a hacer unas validaciones iniciales de, oye, ¿qué pasaría si en un solo lugar estuviera esto? La información, pudiéramos automatizarlo, aparte pudiéramos integrar dispositivos IoT para poder generar en tiempo real esos informes que te quedan mal hechos y que demoras 4 meses tecleando en un Excel para introducir la data que necesitas. Empecé a darme cuenta que la gente realmente necesitaba este tipo de tecnología. Claro. Entonces, lo primero que yo empecé a hacer, uno, fue entender qué era esta tecnología y por qué me iba a meter en esta vaca loca. O sea, si definitivamente valía o no la pena. Ujú. Empecé a hacer todos los cursos que te puedas imaginar, certificaciones. ¿De qué? Mi primer curso fue literalmente el curso de programación para abogados de Harvard Online, en donde mi primer proyecto fue en Scratch. Hice un Winnie Wow. Pooh saltando en una dona rosada. Ok. Y ese fue mi primer proyecto, lo grabé, le tomé fotos, se lo mandé a todo el mundo y yo decía, yo no puedo creer que esto existía, no podía creer que existía un código binario, el 0101 detrás de las pantallas, o sea, eso para mí era un descubrimiento brutal, o sea, se me rompió la cabeza. Cuando yo empecé a ver eso, yo empecé a sentir que había encontrado mi Ikigai. Y dije, no, yo necesitaba esta adrenalina que le faltaba a mi vida. O sea, este descubrir al día a día. Ay, tu Ikigai ahí ya se estaba secando las lágrimas, empezó a sonreír un poquito. Realmente botó la toalla de las lágrimas y dijo, ahora sí, encontré mi camino. Empecé todo lo que te imaginas de IA a entenderlo, a estudiarlo. El tema sobre todo de emprender. Yo había emprendido en un momento en mi vida de forma muy rudimentaria, vendiendo postres o collares, esa es otra historia. Pero eso me conectó con la realidad de lo que yo quería hacer. Entonces, primero, capacitarme. Después que me empecé a capacitar y entender, fue meterme en ese mundo, conocer gente, empezar a hablar el mismo idioma, entender cómo otros estaban viendo esta locura, ir entrevistándome con las empresas que yo conocía en el mundo de infraestructura para ver si yo no estaba tan loca
con otros abogados, otros despachos legales amigos, a ver si no seguía estando tan loca porque se me seguían ocurriendo varias ideas alrededor. Y lo primero que hice fue empezar a utilizar Beautiful Soup para scrapear mis primeras páginas. Ahí fue cuando descubrí Python. Mi mejor amigo se volvió, o sea, literalmente. Yo no hacía nada, obviamente con muy buenos prompts empecé a descubrir el mundo de obtener cosas a cambio para poder dar ese código loco de mente Un ejemplo. que no entenderé ni nunca entendí. ¿Un ejemplo de qué? De cómo... De algunas cosas que empezaste a hacer. Mira, lo primero fue scrapear, eso fue lo primerísimo. Scrapear, cuando ya no vi, el computador se me estalló. ¿Qué No me necesitaba, resistió. qué tenías que scrapear? Nada, páginas de las autoridades ambientales. Yo Sí. empecé con el normograma del ANLA. La conclusión de esta es que me logré conseguir a mi aliado tecnológico, pero después de mucho. Yo alcancé a scrapear muchas páginas, pero el problema es que después de haberlas scrapeado, me di cuenta que la información o no me servía, no estaba completa. Empecé a mandar derechos de petición a las 76 autoridades ambientales que existen en Colombia. Hasta tutelas, porque no me respondían. Porque la data que yo necesitaba tenía que estar publicada, pero te imaginas en el Amazonas que ni la página web le servía. Yo decía, Dios mío, cómo voy a hacer si el corazón de esto son los datos? Claro. Pero me llené de un mundo de datos, Dani, que yo me estaba enloqueciendo. ¿Yo qué hago con este poco de vainas descargadas? O sea, ¿y ahora? Y aparte, cosas que definitivamente ya estaban derogadas o no servían. Uh-huh. Me tocó empezar a mano, o sea, sacarme un ojo, literalmente. Empezar a descartar lo que sí, lo que no. Y eso solamente lo da un humano haciendo eso. O sea, los tres monos detrás del computador, para que la IA funcione, eso es. Entonces, ahí empezó el proceso. Scrapear la información, conseguirla de cualquier modo, lo que te puedas imaginar para lograrla, y después de eso, ver cómo esa información se iba a conectar con la lógica de unos LLMs. Probamos vectorizar todo ese chorrero de datos. Eso no sirvió para nada. Logramos incorporar todos los LLMs, todo lo que se te pueda ocurrir, y no habían resultados precisos. Uh-huh. Entonces ha sido un proceso de frustración. Por eso te digo que dentro de toda esta locura, eso es lo que me ha llevado a, de alguna manera, descubrir la historia de los grafos, ver cómo se organiza ese mundo de relaciones jurídicas para poder tener esos diagnósticos, inventarme una locura que fue un geovalidador espacial. Lo digo porque es que cuando yo hice eso, para mí eso siento como si hubiera sido el mayor logro de mi vida. Ni cuando me entregaron el título de abogada me sentí tan feliz. O sea, eso fue cualquier bobada. Geovalidador espacial. Geovalidador, no lo hice yo, me lo hizo la IA, pero yo lo conecté y funcionó. Ah, ok. Y funciona. Derechos de propiedad. Usted es la que le hizo los prompts. Entonces era suyo. Mío, completamente mío. Dentro de las funcionalidades que yo me soñé en su momento, es poder conectar toda esta locura de este diagnóstico ambiental, normativo, legal, con un dolor gigante que tienen todas las empresas, y es tener que cruzar en cada proyecto más de 100 capas ambientales, zonas protegidas, reservas. Es saber si tu proyecto cruza 7 ríos, 5 bosques, 5 áreas protegidas. Pero eso tiene toda una lógica detrás, porque hay que buscar expertos que lean esos mapas y luego eso conectarlo con la lógica legal. Uh-huh. ¿Cómo hacer un diagnóstico integral? Algo que me diga, oye, si tu proyecto atraviesa 3 ríos, ¿tú qué debes hacer? Uh-huh. Debes sacar tales permisos, tal licencia, irte Claro. a tal autoridad. Tiene toda la Eso lógica, debe ser ¿no? un camello en este momento. Eso es un camello tremendo. Y como quedan mal ubicadas las zonas de influencia de los proyectos, las autoridades ambientales, que tienen 2 gatos también, pobres, o sea, comprendo totalmente el dolor, tienen que intentar resolver toda esa cantidad de estudios en el tiempo legal. Pero tú sabes lo que es esperar un año para que te digan que está mal hecho. Entonces, dentro de toda esa locura, yo estaba intentando buscar un proyecto real, de un piloto real,
y ver cómo se podía hacer ese análisis. Yo solo con muy buenos prompts, ojo, esto fue prueba y error, prueba y error, prueba y error. Utilicé varios modelos, varios. El que más me dio resultado fue el O3 Mini. Realmente ese fue el que, mejor dicho, con el que avancé así full. Y nada, con prueba y error me dijo qué hacer el paso a paso. Abre Visual Studio Code, métele este código así, descárgate Ok. tales librerías. Wow. Pero adicionalmente tienes que abrir Streamlight, tienes que, nada, cargar las capas de Esri satelitales en zonas protegidas, uso de suelo, riesgos de suelos, ¿Y la data georreferenciada de dónde la sacaste? capas satelitales gratuitas, open source, Esri, ArcGIS. Me lo ayudó, Ok. yo no hice nada, o sea, yo le pedí el prompt Ok. y ya, me lo entregó. Ahí es que saberlo usar. Ahí es que saberle Qué preguntar. interesante. Y entonces, con la latitud y longitud de esos proyectos, en particular era un proyecto de subestación eléctrica, yo simplemente le incorporaba esas dos coordenadas y me decía, el mapita me mostraba en dónde estaba ubicado el proyecto, qué áreas cruzaba. Yo le podía seleccionar qué áreas cruzaba o qué no. Y al final me daba un diagnóstico. Tu predio no presenta intersección y adicionalmente me generaba los formatos de los permisos requeridos, de vertimientos o de emisiones que yo ya le había... ¿Qué era el otro trabajo que habías hecho de recaudar toda esa información de las distintas autoridades? O... Exactamente. Ok. Entonces, para ese caso en particular, logré que funcionara, no me importa el resto. No sé, perdón los técnicos, perdón, me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Tú eres la reina. Si Mira, hiero susceptibilidades, perdón, no. Tú sorry. eres la reina del vibe coding. Ya eres mi nueva reina del vibe coding. Y qué increíble. Así que con ese pilotico le empecé a echar este cuento a empresas. Como imagínense ustedes que su vida pueda ser resuelta en realidad por un sistema de IA, una plataforma SaaS, en donde ustedes sepan qué hacer, sus equipos sepan qué hacer, qué acudir, qué normas tener. Pero adicionalmente puedan cruzar eso con la lógica geoespacial de sus proyectos, pero adicionalmente en la misma plataforma puedan llenar todo ese chorrero documental que tienen y hacerle seguimiento en tiempo real. ¿Ustedes cuánta plata y tiempo se ahorrarían aquí? No, pues, respuestas obvias. Respuestas obvias. Respuestas obvias. Entonces, ese es el corazón de lo que estoy haciendo en este momento y a eso le apunto. Para mí hay algo más transformador de fondo o hay un sueño más romántico, como para romantizar la conversación. A ver. Cero business, esto romántico, nada que hacer. Es romper esa brecha gigante que existe entre sostenibilidad y desarrollo. Es decir, que sigamos preservando las zonas ecosistémicas, que cuidemos el medio ambiente en todo su esplendor, que protejamos los efectos del cambio climático, que sepamos qué hacer para cuidar lo que tenemos, pero que eso no nos frene el desarrollo, porque el desarrollo está dado por que se hagan realidad los proyectos en Claro. todos los sectores. Necesitamos que campesinos en áreas lejanas tengan vías para sacar sus productos. Sector infraestructura, sector construcción, el sector hidrocarburos que está tan golpeado, el sector energético que tiene unos retos impresionantes, el sector agroforestal, consultoras ambientales que tienen que hacer esto y despachos legales especializados. Wow. Oye, ahora sí, con este entendimiento que entiendo mucho mejor lo que estás haciendo, eso se llama Ecolegalia, ¿no? Es tu emprendimiento, tu startup. Ahora sí quiero que me cuentes la historia de Igniters. ¿Qué pasó en Igniters? Bueno, sabemos que Igniters es este programa de tribu donde la gente va a contar sus problemas. Un experto en un problema, tú eres una experta en ese problema y ya me has contado y confirmo que eres experta en el problema. Pero la idea es conectar
este tipo de personas con gente que es capaz de construir, con gente muy brillante, experta, técnica, que lleve años construyendo tecnología y que sepa construir con AI. Quisiera que me cuentes cómo fue la experiencia de Igniters para ti. Me voló la cabeza la experiencia de Igniters, porque ¿sabes qué es lo más jodido para una abogada que en la vida ha tenido relación con la tecnología, que no había estado en el mundo de la tecnología, que no conocía la tecnología? A ver, respóndeme en 3 palabras, qué es lo que tú crees que fue más complicado o qué es más complicado? Pues la comunicación, entender el lenguaje con el que tú te comunicas con la gente técnica. Conocer técnicos, conocer gente que se apropie, sienta y sueñe y vibre con un problema en común. Eso ha sido lo más complicado. Ok, que es justamente lo que hace Igniters. Es justamente, pero le dieron, mejor dicho, a lo que era. Y créeme que eso no solamente lo vivo yo. O sea, los que conocen y viven y sienten problemas, quisieran encontrar gente técnica que fuera capaz de resolverlos, pero no saben en dónde buscar. ¿Y uno dónde? Abre uno Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, o sea, ¿qué hace? Se va para los eventos, va de mano en mano a preguntar a quién se le ocurre, quién conecta. Eso ha sido lo más complicado. Este espacio no solamente fue increíble para que otros técnicos pudieran conocer y entender el dolor que yo he vivido, el problema que estoy intentando resolver, sino que conecten con esa idea, que lo sientan y digan, wow, me encantaría realmente meterle la ficha a esto porque tiene propósito, porque adicionalmente veo que tiene un potencial gigante de crecimiento, sino que también genera oportunidades gigantes para poder hacer cosas. Entonces, yo resumo la experiencia de Igniters en maravillosa, transformadora y revolucionaria, porque conectar esos dos mundos es de lo más complicado que existe. Entonces, el problema que yo llevé a Igniters fue ese caso de uso que yo estaba explorando, que era el tema del geovalidador espacial. Porque a mí se me quedaba corta la vida para seguir haciendo pruebas de concepto, pero sabía que había un dolor que estaba validado, pero no tenía ni idea a quién preguntarle cómo hacer para escalar esa cosa chiquitica que yo estaba pensando. Allá me encontré gente súper crack, gente que está metida de lleno en esa película geoespacial, que aparte es un mundo de 1000 cosas, gente técnica súper tesa, que les gustó muchísimo la idea y se montaron al bus. Y ya, así fue. Ok. Y hoy estamos en ese reto enorme. Nos metimos en un berenjenal que ni te imaginas, porque conectar todas esas capas geográficas que existen en Colombia son impresionantes. Nada más para la prueba de concepto duramos como 2 días descargando las benditas capas de lleno. RUNAP, ecosistemas, biodiversidad. Ahora el problema es de ellos, ya yo les tiré el problema, que lo resuelvan, yo ya no sé cómo conectar eso. Y tienen un plazo. El plazo es el otro jueves, 29 de mayo del 2025, no del 2026 como les dije. Oigan, si yo saqué este prototipito, perdón, ahí pido excusas otra vez, no quiero herir susceptibilidades, pero si yo saqué ese prototipito y digo 4 horas, fueron más horas, obviamente no fueron 4 horas, 4 horas haciendo el prompt. Ustedes que son los tesos, que conocen esto, que están metidos, que entienden la película, ¿cómo no van a sacar una cosa para romperla del estadio en una semana, en 15 días? Claro, y el plazo era 15 días. 15 Después días. del Igniters tenían que tener un prototipo para presentar en el AI Tinkerers de Tribu. 15 días para que ya ellos lo resuelvan, ya nosotros tiramos. Mejor dicho, la pelota quedó de ese lado. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Los enchicharronaste. Estamos enchicharronados, total. Pero espectacular, porque estamos intentando romper paradigmas, intentando generar con tecnología una transformación que yo sé que va a ser revolucionaria no solo en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos. Más de 1 millón de empresas necesitan cumplimientos ESG. El mundo se ha vuelto mucho más fuerte en exigencias de sostenibilidad,
porque el cambio climático nos está consumiendo. Entonces, esto es una solución que va a escalar y que yo sé que ese equipo que estamos construyendo tiene todo el potencial para hacerlo. Y eso no hubiera sido posible si ese espacio no existiera, Dani. De verdad, mil gracias, porque tú eres el crack creador detrás de todo eso. A la orden. A la orden, como dijo mi tía. A la orden cuando se le ofrezca. No, es que cuando surgió el tema de Igniters, te cuento, Felipe Pacheco, que es el líder de Tribu ya en Chile, me dijo, mira, yo estuve conversando con Rodrigo García, con otro chico allá, y se nos ocurrió que tal vez no sea llevar una presentación ni una demostración, ni mostrar soluciones. Tal vez la idea sea hacer todo lo contrario, el reverse speech. Llevemos problemas. Y ahí arrancó. Y cuando se me mete algo en la cabeza, ya, mejor dicho. Y eso se materializó y lo estamos andando. Y yo creo que tiene un potencial muy grande también. Eso va a ser una olla que va a cocinar startups. Eso va a ser una olla burbujeante. Cada problema conectado con un experto y alguien que le guste y que lo quiera resolver. Ya, eso es lo que se necesita para crear, para emprender. Así que te vas a convertir en un, mejor dicho, generador de startups a la que da. Olla burbujeante, le digo yo. Igniters se va a convertir en una plataforma de lanzamiento. Cada startup Tú lo va a estás ser diciendo, un cohete. te lo estás diciendo mejor que yo. Pero sí, estamos sincronizados. Oye, Adri, qué chévere esta conversación, me encantó. Eres una abogada emprendedora. Me encanta que hayas tú misma metido el diente en todo esto y empezar a hacer tantas cosas. Qué chévere. Así que este episodio va a servir de referencia para muchísimas personas que seguramente tienen una capacidad muy alta, que conocen mucho un problema o una industria y que ahora van a ver el potencial de la inteligencia artificial y de estas herramientas, tal vez con una perspectiva un poco distinta, tal vez con una perspectiva con un poquito de toque de Adri. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Dani, por el espacio. En realidad, un espacio muy valioso. Y aparte, siento como si hubiera hecho una catarsis tremenda. O sea, fuiste un psicólogo, más bien. Y es una forma también de transmitirle a otros que sí es posible, que no se requiere tener conocimientos técnicos, se requiere mucha paciencia, ganas y pasión. Y creer es lo que más se requiere. Creer. Gracias, chao. Chao. Nos veremos.